Bueno, hoy la idea es hablar un poquito de árbol genealógico, de por qué o para qué es importante sanar. Vamos a hablar también un poquito de qué significa sanar, porque a veces esto de la sanación es como un poco mágico o se vende de una manera un poco mágica y quizá no es tan así, entonces quise explicar un poquito qué es lo esperable para un proceso de trabajo con el árbol genealógico, qué es lo esperable a corto plazo, qué es lo esperable a más largo plazo y a nivel de descendencia, ¿sí? Vamos a intentar dar un poquito de luz sobre eso. Y aparte, bueno, si tienen preguntas o dudas, me las pueden ir escribiendo, cosa que cuando se haga un poco monótono, que yo hable, tomo las preguntas para contestarles y hacerlo un poco más ameno. Intenten que las preguntas no sean muy personales, eso que significa que no me pregunten si mamá nació tal día y yo nací tal otro, entonces mi hermano, entonces, primero porque me es difícil hacerlo así, por ejemplo, la gente que pregunta por Instagram y eso es bastante complicado, pero porque aparte también es algo personal y particular. Cada caso particular amerita el respeto de hacerlo en una consulta individual o de algún... Pero pueden hacerme preguntas más genéricas que puedan abarcar más personas que sí las voy a contestar. ¿Sí? Bueno, entonces me presento, soy Betina, me imagino que todos ya han escuchado y si están acá es porque les interesa un poquito el tema de árbol genealógico, constelaciones familiares, biodecodificación. A eso es a lo que me dedico ya hace 6 o 7 años por completo. Soy contadora pública de profesión, estudié lo que había que estudiar o lo que se podía estudiar ya en aquel entonces porque había que recibirse de algo, no importaba de qué fuera. Y bueno, me fue bastante bien, en realidad no me voy a quejar de mi profesión, pero era como que me faltaba algo, ¿no? Como que había algo que no cerraba. Y cuando nació mi segundo hijo, el más chico, que ahora tiene 17 ya, imagínense hace tiempo, cuando él empezó a hablar, él me hablaba de sus otras mamás y de cuando él era viejo y de lo que él había vivido y bueno, me hablaba de cosas que para mí eran como que qué raro todo esto, ¿no? De dónde lo sacará, lo inventará, pero la manera en que él me contaba sus experiencias no era como para hacerse ver, sino simplemente como anecdótico, ah, de ahí es mi otra mamá, unas cosas así medias como no tan como haciéndose el interesante, sino que para mí tenían que ver con recuerdos reales de él. Entonces eso a mí me motivó para empezar a tratar de entenderlo, qué era lo que le pasaba, qué era lo que él recordaba, por qué él recordaba esas cosas o me hablaba de sus vidas pasadas y mi primer hijo no, porque yo ya había tenido un hijo y bueno, los médicos me decían, no, señora, esto es normal, todos los niños dicen cosas, usted no le haga caso. Claro, pero yo ya había tenido un hijo y mi otro hijo no había hablado nada de esto y entonces esto de que a todos les pasa como que no me verificaba a mí. Entonces, bueno, empecé a buscar a alguien que me diera una explicación de lo que estaba pasando. Aparte empezaron a pasar otro montón de cosas que no los quiero asustar, pero yo empecé a ver cosas, a él le salía luz de la cabeza, entré a despertarme en lugares que no eran mi casa. Y bueno, todo eso cuando yo era relativamente científica, ¿no? O sea, había estudiado una carrera relativamente científica. Entonces, hablando con alguien que me generó confianza, que era un maestro de técnicas espirituales, creo que era médico de medicina china, me dijo, ah, eso que te pasa y que le pasa a tu hijo es lo más normal. No, me dijo lo más normal, dije, está, es acá. Nosotros damos cursos, damos charlas, damos no sé qué sobre estos temas, si te interesa, vení. Nada. Me fui a ese centro y empecé a estudiar todo lo que ellos quisieran dar. Yo todos los lunes iba a clase de lo que fuera. Entonces estudié gemas, Reiki, sanación cósmica, hice magia como 3 años. Y todas esas técnicas buenas, pero que a mí como que me faltaba. Yo igual seguía sintiendo que faltaba algo más. Hasta que aprendí hipnosis, fui a estudiar en Argentina y ahí eso ya me empezó a cerrar a cuadrar lo de mi hijo. Y bueno, después seguí con biodecodificación, que estudiaba en varias escuelas, constelaciones familiares, árbol genealógico. Y como que eso ya me cerró un poquito más. Ya me dio un poquito más de sentirme más parada en qué era lo que estaba pasando en mi vida y en la de mi familia. ¿Qué me pasó también? Que con psicogenealogía, que es de lo que les voy a hablar ahora, de árbol genealógico, no es que me haya llegado tarde, pero es como que me resistí 2 o 3 veces a tomar el curso. Porque como soy adoptada, yo decía, ¿y para qué voy a ir a un curso donde no lo puedo verificar?
Porque como yo no tengo datos, entonces no puedo verificar esto de si funciona, si no funciona, si es cierto, si no es cierto, porque como no tengo datos, no puedo realmente verificar. Entonces, me resistí durante unos años a hacer el curso hasta que al final alguien me dijo, no, pero que vos vengas de un árbol y el árbol que te acepta también tiene mucho que ver con el árbol anterior y eso tiene un significado y bla, bla. Y ahí como que dije, está, sí, bien, por acá es. Entonces, también entré en el tema del árbol genealógico. Lo que yo hago, que es trabajar con personas y acompañarlas a sanar su árbol genealógico, ya es una reparación por excelencia, ¿no? Porque yo no tengo árbol o casi no tengo. Sí tengo, pero no lo tengo presente porque no lo conozco, pero ayudo a otros a sanar los de ellos. Se entiende lo que es una profesión de reparación y reparar, el verbo reparar no es un verbo positivo para lo que nosotros hacemos. Siempre que reparo, estoy viviendo mi vida en función a dolores o a situaciones emocionales no resueltas, mías o de mis ancestros. Ya, ahora sí arranqué con el tema. Entonces, reparar es hacer algo en función de los dolores de los nuestros o de los propios. Y siempre que estoy reparando algo, estoy viviendo en función de otras cosas que no es mi aquí, ahora, mi hoy, ¿no? Entonces, mientras que siga viviendo en función de cosas del pasado, exparejas con las que me peleé, que los odio todavía para siempre, mi abuela que tuvo muchos hijos y que nunca logró perdonar al marido, mi abuela que se le murió un hijo, mi madre que la estafaron, mientras que siga viviendo y reparando, compensando situaciones de mis ancestros, no estoy viviendo mi vida y eso sigue pasando de generación en generación. Entonces, ¿por qué o para qué es la pregunta de hoy? ¿Es positivo o es necesario trabajar y sanar o hacer lo que podamos con nuestro árbol genealógico? Porque todo lo que nosotros no sanemos o no trabajemos va a tener la tendencia inconsciente de seguir pasando de generación en generación. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no podemos, no se preocupen que van a poder nuestros hijos, nuestros nietos o los que vengan después. Esto sigue. Nosotros cuando nacemos tenemos como una falsa creencia o una falsa percepción de que la vida es el momento en el cual nosotros estamos. Es el momento en el cual nosotros estamos para nosotros. Pero esto viene de hace mucho tiempo. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y muchos más. Y va a seguir durante mucho tiempo. Entonces, somos un eslabón más. A veces es como decepcionante verlo porque nos creemos tan importantes, pero simplemente somos un eslabón más que vive experiencias que de alguna manera le pasan cosas en función de los suyos, algunas las puede mejorar, otras no, pero es como que no hace la diferencia, no hacemos la diferencia a no ser que hagamos algo al respecto. ¿Se entiende o estoy hablando muy como utópicamente? Entonces, nos pasan cosas en la vida que generalmente creemos que es por mala suerte, porque no sabemos elegir, porque lo que sea, y en realidad no tiene tanto que ver con nosotros, sino tiene que ver con las vivencias que tuvieron nuestros ancestros, que no lograron reparar, trabajar, mejorar, duelar, procesar a nivel emocional generalmente. O sea, las que más tienen tendencia a propagarse son las más dolorosas emocionalmente. Ejemplo, duelos no resueltos, o sea, pérdidas, fallecimientos. No solamente duelamos cuando perdemos a alguien, sino que duelamos cuando envejecemos, cuando nos deja un novio, cuando cambiamos de país, cuando... Hay montones de duelos que deberíamos de haber procesado a nivel emocional que muchas veces no los procesamos. Después las frustraciones, las culpas, vergüenzas, temas, generalmente los temas más fuertes son temas sexuales, o sea, de amores, temas de dinero, los temas de dinero, de estafas, de pérdidas económicas, son muy difíciles como de olvidar, de dejar ir. Entonces, todas esas emociones como enquistadas es como que tienen la tendencia a volverse a vivir. ¿Van bien o no van bien? Es como que fuera, después de que está mucho rato con esto, se dan cuenta que es como que fuera una manera que tiene nuestra biología de prevenirnos para no vivir lo mismo o para no pasar los mismos dolores. Es como que aprendiéramos con la experiencia y esa experiencia la incorporáramos a nuestro ADN y esa experiencia pasa a los nuestros. Y ellos, con tal de no vivir cosas parecidas, viven lo opuesto o terminan
sin querer repitiendo lo mismo, porque es como que viven en función del mismo tema. Ahí sí hablé bastante en utópico, pero se los puedo contar como un ejemplo. Entonces, supongamos que yo, a ver, ¿qué me puede pasar? Voy a tratar de no matar a nadie hoy. Supongamos que la abuela, como con la abuela, tuvo muchos hijos, ¿no? Y que su dolor fue que el marido falleció muy joven todavía, ella era muy joven y se quedó sola con los hijos. Y a mí me pasa que no me gusta salir con personas grandes. Que no, que yo creo que es porque soy jovial y divertida y no sé qué, pero en realidad generalmente salgo con menores y a veces hasta bastante menores. Pero yo considero que es casualidad que seguramente no hay hombres de mi edad o mayores disponibles y me armo todo un batete en la cabeza de por qué salgo con hombres menores. En realidad, lo que está haciendo mi inconsciente es cuidándome. Hubo una experiencia anterior de la abuela que se casó con alguien que murió joven, por lo tanto, para el inconsciente, casarse con alguien de mayor edad es peligroso porque mueren jóvenes. Entonces, yo tengo como incorporado un comportamiento que es que me llama la atención solamente los menores y creo que es casualidad, pero a la larga si me fijo me está defendiendo de que no me pase lo mismo que la abuela. ¿Se entiende cómo razonamos en el árbol genealógico? Buscamos patrones, buscamos pautas, buscamos situaciones emocionales vividas que hacen que la descendencia tenga la tendencia a volver a vivir esas cosas para hacerlas de otra manera o a compensarlas haciéndolas del lado opuesto o reparar, por ejemplo, con la profesión. Por ejemplo, la abuela muere en el parto y hay una nieta que es partera y la otra es médica pediatra. Entonces, con la profesión también se está reparando lo que pasó en situaciones anteriores. Entonces, ¿para qué? Voy a tratar de focalizar en la pregunta de hoy, porque si no empiezo a hablar de cualquier cosa. ¿Para qué es importante sanar el árbol genealógico y qué sería sanar? El trabajo de árbol genealógico parte, o tratamos de partir siempre de un motivo de consulta. ¿Qué significa eso? ¿De qué me está pasando a mí o qué le está pasando a mi familia que no logro entender, que es doloroso y que me doy cuenta que es conflictivo para mí? Porque si me voy a poner a mirar todo lo que vivió la abuela, todo lo que vivió el abuelo, de dónde vienen mis bisabuelos, es demasiada información. No terminaría nunca. Entonces, el objetivo es darme cuenta qué conflictos tengo yo en mi vida, qué cosas me están pasando a mí, que considero que no están buenas, que son conflictivas, que le siguen pasando a mis hijos. Por ejemplo, yo quedo embarazada joven, con 17, y mi hija también queda embarazada joven y me doy cuenta que la abuela también. Entonces, me doy cuenta que hay cosas que han pasado, que se siguen repitiendo, entonces se parte del motivo de consulta, de qué es esto que nos pasa en la familia o que me está pasando a mí, que puede tener que ver con dolores no resueltos de mis ancestros. Un pequeño paréntesis es que situaciones conflictivas, dolorosas, bastante importantes, es todo lo que vivió mamá mientras que estaba embarazada de mí, ¿no? Eso pega y pega siempre. Entonces, incorporar toda esa información está bueno para los que pueden todavía preguntar. Los que no pueden preguntar, se puede trabajar de todas maneras con el inconsciente. Entonces, ¿qué sería? Bueno, como les decía, para sanar tengo que partir de un motivo de consulta. ¿Qué es lo que me preocupa a mí hoy? Entonces me doy cuenta de eso, por ejemplo, que repito patrones de parejas, que repito patrones de que quedé embarazada joven y mi hija también, que repito un patrón de que tuve un aborto o perdí un hijo y mi hija también perdió su primer hijo, ¿no? Me doy cuenta que hay como patrones. Entonces con eso voy a consulta, voy a trabajarlo con otro. Yo mis temas también los trabajo con un otro para que me los mire, para que me acompañe en este proceso de mirar el dolor. ¿Por qué? Porque algunas cosas puedo ver, por supuesto que algunas cosas puedo ver dinámicas, puedo entender, pero para llegar al profundo o al hueso, a lo que realmente duele, generalmente está bueno hacerlo con un otro, con alguien que nos acompañe. Entonces, tengo el motivo de consulta, trato de analizarlo, trato de ver de dónde viene, me fijo los patrones de mis abuelos, los patrones de mis padres, todo eso basado también con un conocimiento teórico, ¿no? Entonces, si puedo tener algún conocimiento teórico de árbol, puedo ver más o menos por dónde viene e ir ya con una información más armada a la consulta. Entonces, voy a trabajarlo y eso qué significa que voy a tener que llegar a ese dolor mío, de mi ancestro,
se trabaja, podemos llegar a tener que hablar con el ancestro, que el ancestro nos diga lo que le duele. A la larga, como yo siempre digo, que es un poco el chiste, se trabaja llorando, ¿no? A la larga hay que llorarlo. Hay que llorarlo, hay que sufrirlo, es como prestarle el cuerpo a mí cuando era bebé o a mi ancestro para que pueda expresar lo no expresado y volver a vivir ese dolor para poderlo asimilar y de algún lugar honrarlo, ¿sí? Entonces, la sanación no es una varita mágica que hago y se fue. Sí, cuando descubrimos de dónde viene, parece como si fuera magia. ¿Por qué? Porque yo devuelvo ese dolor que no es mío, me doy cuenta que estoy viviendo una vida que no tiene que ver conmigo, sino con otro, y parece que por arte de magia las cosas cambian. Pero no tiene nada de magia, tiene que ver con desconectar el inconsciente desde eso que está repitiendo. Es como que tiene una misma música y le saco el disco. Ya no es el mismo disco. Van a ser otros discos. Entonces, que yo trabaje o que yo sane algunas partes no significa que mi vida vaya a ser toda 100% divina, porque en realidad somos 80-90% de las cosas que hacemos tienen más que ver con dolores de nuestros ancestros que con nosotros mismos. Entonces, en realidad, lo que estamos tratando de buscar es un poco más de independencia, un poco más de ser nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos, de crecer, de entender quiénes somos y qué queremos y poder vivir en función de eso. ¿Cómo van? ¿Ya van mal? ¿Ya está? Bueno, entonces, acá en Centro Sairet tenemos cursos, talleres que son bastante cortos. El que viene ahora de árbol genealógico, sanando mi propio árbol, son 8 encuentros. Hay uno en enero y uno en febrero. Ese está bueno como para uno mismo, para tratar de limpiar un poquito el árbol, ¿sí? De todas maneras, el trabajo de árbol genealógico es un trabajo para toda la vida. ¿Eso qué significa? Que si yo incorporo este conocimiento y lo sé, y lo entiendo, y logro razonar de alguna manera según mi clan, ampliando la mirada, lo que hacemos nosotros es ampliar la mirada. No pensar, me duele la panza, ¿qué me comí recién? Un chocolate, es eso. No, es ampliar la mirada. ¿Qué me pasó la semana pasada? ¿De qué árbol vengo? ¿Qué le pasó a mis ancestros? Es como meter un poco más de información, no solamente la información de las últimas semanas, ¿sí? Entonces, cuando logramos ampliar la mirada, empezamos como a ver todo desde otro lugar. Entonces, mis hijos, bueno, hoy tiene 17 uno y 20 el otro, entonces a mi hijo, por ejemplo, póngale que le pasa algo con su pareja. Tiene una novia ahora y le pasa algo con su pareja. Entonces, eso que le pasa con su pareja no es lo mismo que yo lo vea a la luz de la pareja y de él, que lo vea a la luz de toda la información que yo traigo, de toda la información que trae el padre, de toda la información, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a pensar en función de clan, de árbol más amplio, todo lo va a mirar en función de eso. Y quizá va a ser más fácil resolver las cosas porque me voy a dar cuenta de dónde vienen las cosas. No me voy a dar cuenta que mi hijo es tarudo porque quiere y es un malcriado, sino porque en realidad es igual al padre, y el padre tiene esta manera de ser y él en algún lugar imita al padre. Por lo tanto, que él tenga esa manera de ser es totalmente lógica, ¿no? Que está bueno también decirle y que él se dé cuenta que hay algunos patrones que está repitiendo, que algunos son míos evidentemente, que no son buenos para él y otros son del padre, que tampoco son buenos para él, y que él pueda elegir de alguna manera pararse en un lugar más sano. Él también puede mandarme a pasear y decirme, mamá, todo eso que vos haces es una pelotudez y en realidad yo hago lo que quiero. Y da, pero yo cumplo mi rol de mostrarle de dónde puede llegar a venir esto que le pasa. Él lo puede tomar o no, y la información le puede quedar y en algún momento de su vida la puede tomar. O sea, la información con esto cada uno hace lo que quiere, ¿no? Esto está bueno también para que se den cuenta que cuando ustedes descubran el árbol genealógico, es como que un baño de luz nos inunda. Y dice, ahora ya entiendo esto, sé esto. Y lo primero que quieren hacer es compartirlo. ¿Eso qué va a pasar? Van a agarrar y le van a decir al marido, no, mira, esto te pasa, porque tu padre, te acordás tu madre, y entonces, y ahora yo, y no sé qué. Y el hombre lo que menos va a tener ganas es de escucharlas. Por lo tanto, lo que van a tener que también aprender es que esto de la luz que nos ilumine, nos invade y todo nos hace sentido, nos pasa individualmente. Es difícil contagiarlo a los otros. Es difícil que entiendan, a no ser que sea experiencial,
¿Qué significa experiencial? Que le invoquemos justo a algo que ellos no tienen ni idea por qué les pasa y ustedes les cuenten que eso les pasa porque a ustedes también les pasaba. A mí me pasa un poco más de madre e hijo, pero me pasa con mi hijo chico que me escucha más o menos, pero el grande evidentemente nunca me escuchó, entonces no le pasa. Pero a mi hijo chico, por ejemplo, yo le dije, no, a mí de chica me pasaba que yo hacía este comportamiento y como soy adoptada, bueno, hoy me doy cuenta que seguramente vino de mis padres biológicos. Me dice él, a mí también me pasaba eso de chico, yo también tenía ese comportamiento. Ahí como que metí un pum, ¿no? Pero no es lo más común ni es lo más usual. Por lo tanto, ustedes van a trabajar sus propias cosas y eso va a producir cambios en la familia o en el clan, pero no porque ellos se iluminen también, sino porque al ustedes cambiar y tomar conciencia y cambiar algunas cosas, ellos también van a poder cambiar automáticamente, ¿no? Pero a lo que voy es que no esperen tener a corto plazo una muy buena receptividad en la familia con esto porque no es lo más usual. Es un trabajo individual generalmente y es un trabajo en solitario la mayoría del tiempo, ¿sí? Pero si logran incorporar esto y pasarlo a las generaciones siguientes, va a ser fantástico también para nuestra evolución. O sea, todo esto debería de enseñarse en el liceo. En el liceo deberían de enseñar de dónde vengo, por qué puedo tomar las cosas de mi clan, más cuando hay herencias. Recuerden que el clan no es solamente la familia, clan es mi barrio, clan es mi país, clan es mi origen, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser de origen judío que ser de origen palestino hoy, que ser de origen, ¿no? Eso, el origen judío lo tiene bastante arraigado, ¿no? Ellos sí saben que eso afecta generación tras generación. Entonces, todo eso hace que tengamos que tener como una conciencia de clan y que una enfermedad respiratoria en una persona que, voy a seguir con los judíos porque es bastante claro, una enfermedad respiratoria en una persona descendiente de personas que estuvieron en campo de concentración no es lo mismo que una enfermedad respiratoria en una persona que vivió toda la vida, que todos sus ancestros vivieron acá y son descendientes de indígenas. ¿Se entiende? Hay otra historia. Y lo que puede estar representando mi enfermedad respiratoria puede tener que ver con otros hechos y otros sucesos. Entonces, el árbol genealógico también sirve o también lo usamos para trabajar enfermedades, para trabajar creencias evidentemente limitantes, valores, la manera en que veo el mundo. Todo, recuerden que nosotros nos criamos con mamá y papá, que se criaron con su mamá y su papá o con quienes fueran de la familia, pero a la larga hay tradiciones, creencias que vienen de generación en generación. Y hasta que nosotros no las cuestionamos, o sea, no decimos, mirá vos, yo creo que, voy a inventar, ¿no? Pero esto pasa bastante. Yo creo que él, que sale con una, sale con otra, es promiscuo, por ejemplo. ¿Y por qué creo que es promiscuo? ¿Por qué no tiene derecho a salir con una, con otra o con la otra, mientras que él les vaya de frente y les diga, mira, en realidad yo no quiero nada serio? ¿Por qué tengo esa creencia? ¿Por qué tenemos la creencia de que si una mujer sale con uno, con otro, ¿no? Bueno, porque nos la pusieron en la cabeza. Y hasta que nosotros no decimos, ¿y esto será así? ¿Cuál es el problema? Hasta que no cuestionamos, seguimos enroscados en eso. Y hay algunas que son evidentes como estas, pero hay otras que tienen que ver muchas veces con nuestro valor, hasta dónde podemos llegar, nuestra capacidad, nuestro merecimiento, que son muchas más difíciles de ver. ¿Sí? Bueno, me aburrí de hablar. A ver, preguntas. Dice Sandra, buenas noches. Sé que el abuelo perdió una casa en una apuesta y ahora uno de los nietos vive creyendo que con apuestas va a hacerse millonario. ¿Cómo se manejaría eso si la historia no la cuentan entre la familia? Contar la historia entre la familia. Primero hay que saber, ¿no? Esta casa se perdió por una apuesta y hay que ver, generalmente cuando pasan hechos así, lo que hay que buscar es dónde está el dolor. El dolor. Porque capaz que al hombre que perdió la casa en la apuesta le importaba un cuerno la casa, porque por eso la perdió. Pero los hijos se fueron a la calle, la mujer terminó trabajando 3 turnos para darle de comer a los hijos. Hay que encontrar el dolor. ¿Quién es la persona que sufrió a consecuencia de eso? Y trabajar con esa persona, ¿sí? Con la memoria de esa persona muchas veces. Entonces, nada, esto pasa con las adicciones, por ejemplo. El abuelo es adicto, alcohólico, y nada, un nieto que es adicto. Generalmente, aparte, le metemos el mismo nombre, se llama igual que el abuelo, no tiene otra. ¿Sí?
Y te dicen todavía, sí, qué loco, me llamo igual que el abuelo y soy alcohólico, igual que él. Y vos los mirás y decís, no puede ser que no te des cuenta, pero bueno, no. El que está metido en el embrollo no se da cuenta, ¿eh? Y eso me incluye a mí. Yo, mis propias cosas muchas veces, veo algunas, pero hay otras que las puedo tener acá adelante y no las veo, ¿eh? Entonces, no se crean que esto es, generalmente lo propio es más difícil de visualizar. Entonces, Sandra, bueno, primero hay que mostrarlo y segundo hay que dejar visualizar esto de que hasta que no se resuelva se sigue viviendo lo mismo. Como te decía hace un rato, si vos se lo vas y se lo decís, lo primero que hace la persona es esto. No, vos y tus locuras. Entonces, le tiene como que caer la ficha sin que se lo digas vos. Lo que yo le sugiero generalmente a mis consultantes para introducir este tema con la familia, con los amigos, que no quieren meterse en discusiones, porque a mí qué me importa si el otro crea o no, es ir y regalarles un libro, mostrarles un video de Betina. Mirá esta loca que de lo bobadas dicen acá, vos te llamás igual el que el abuelo, y mirá qué loco que justo te pasó lo mismo. Escuchá lo que dice esta acá. Y tirarle el video, ¿se entiende? Pero no decirle, no, a vos te pasa eso por esto y esto, porque generalmente la persona frena, ¿no? Entonces, ustedes tranquilas, lo que pueden hacer es eso, mostrarles algún video, y si no, bueno, el destino es de cada uno. Respetar el destino del otro también es un acto de adultez. Me convierto en adulto cuando entiendo que el otro le tocó lo que le tocó y hasta que el otro no quiera cambiar y mejorar, nada va a pasar. Yo no soy la salvadora de nadie. Eso es lo más difícil. Generalmente las personas que vienen a estudiar acá o que se meten en esto, tenemos mucho algo que se llama el síndrome del salvador. Queremos andar salvando a todo el planeta. Hasta que viene Betina y nos dice, cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo. Si vos das de más, o sea, querés salvar al otro, en realidad lo que estás haciendo es haciéndole de padre al otro. Y el otro ya tiene padres, no te precisa a vos. Estás en un lugar que no te corresponde. Y bueno, pero es parte de una cultura que nos hace estar para el otro. Que no significa que no acompañemos y no apoyemos, pero no podemos tomar las decisiones por el otro ni salir adelante por el otro. Me imagino que ya a esta altura sabrán que si el otro no va a trabajar, nada va a pasar. Nosotros no podemos mantenerlo a todos los otros que no hacen nada por sí mismos. Entonces, lo que hay que hacer es quizá pasarles la información de una manera bastante sutil para que no se sientan invadidos. ¿Sí? Bueno, Sandra, espero haberte contestado. De todas maneras, Sandra, hay que contar la historia y trabajarlo porque ese nieto que se dedica a las apuestas hoy va a seguir teniendo hijos y nietos y eso va a seguir de generación en generación. Hay que abrirlo eso. Me pregunta Ana, si los abuelos son excluidos y yo les doy su lugar en mi sistema familiar, ¿es esto suficiente o mis hermanos también los tienen que incluir? Bien, es una buena pregunta, Ana. ¿Cuándo es suficiente y cuándo no es suficiente? Nunca lo vamos a saber. Bien, entonces, vos lo que puedes hacer es tu parte, que es vos incluirlos. Y ver si con eso cambia algo, mejora algo o mejora algo en tu vida por lo pronto. Si tus hermanos no quieren trabajar esto, no les gusta esto de árbol genealógico, bueno, no pasa nada, es un problema de ellos. Vos cumplís con tu parte, que es darles tú el lugar. Puede sí afectarlos a todos, pero también puede que haya partes que no. Cuando nosotros quedamos muy enojados, nosotros excluimos de muchas maneras. La exclusión es un tema que tendría que hacer una charla entera para la exclusión. Pero cuando hablamos de exclusión, nosotros creemos que es con los que no hablamos. Entonces, la tía, no sé, le hizo daño a mamá, entonces la odiamos todo y no le hablamos a la tía. Bien, esa es una excluida, pero nosotros no solamente excluimos a la tía, excluimos un montón de cosas, excluimos personas, excluimos situaciones, excluimos temas, hay temas de los cuales no se hablan. Entonces, hay un montón de cosas excluidas a las cuales tenemos que darle lugar e introducirlas. Por ejemplo, el tío que era gay, nadie habla nunca del tío gay, es algo como que fuera, pero todos lo saben, pero nadie lo habla. O que el abuelo, por ejemplo, tuvo
una hija fuera del matrimonio y la adoptaron y es hija solo de él con otra y todos lo saben, pero nadie se lo dice. O sea, las telenovelas son todas verdad. Yo les cuento que la telenovela acá es todos los días. Todos los días. El abuelo que deja embarazada a la esposa del hijo también pasa. Entonces, pasa de todo, mientras que nosotros sigamos en rencor, en enojo, vergüenza, culpa o cualquier otra emoción que sea negativa con respecto a esa persona, lo estamos excluyendo. O estamos excluyendo una parte de esa persona. Esto no significa que yo me tengo que juntar con gente que la considero tóxica para mí. No tiene nada que ver. La relación es una cosa y el vínculo es otra. Yo me relaciono con quien yo quiero, pero mi vínculo es que mi tío es mi tío, mi madre es mi madre y eso no va a cambiar. Mi expareja fue mi pareja, eso no va a cambiar. Entonces, tengo un vínculo con mi expareja que cuanto antes lo sane, antes libre voy a ser. Porque desde el rencor no quedamos eliminados a la expareja, quedamos enganchados con la expareja desde el rencor, desde el odio, desde la mala persona que es, bla, bla, bla. Entonces, los excluidos es un tema para hablar otro día, si quieren, solo una charla de excluidos, exclusiones y cómo trabajarlas. Hoy estamos viendo para qué es positivo trabajar el árbol. Y bueno, Ana, me sirve también tu pregunta. Si yo trabajo el árbol o algunas partes que a mí me afectan, va a haber cosas que se va a liberar. Eso no significa que yo haya ni terminado el trabajo, ni que con mi trabajo quede limpio todo para siempre. Nada, esto, imagínense las vidas de ustedes. Porque es como que no sé si es que no nos ponemos a pensar o no logramos ver la magnitud de esto. Imagínense la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dolores tuvieron? Si pudieran enumerar, ¿no? Yo creo que tengo una lista larga y puedo inventar más, ¿no? Entonces, yo entre todo tuve una vida que no tuve carencia alimentaria, bueno, soy adoptada, o sea que con eso ya hago unas cuantas carillas, pero en realidad, bueno, después tuve mi madre adoptiva que fue un penal, pero mi padre murió cuando tenía 9, ¿se entiende? Creo que tengo una buena vida, pero en realidad ya tengo como un montón de cosas de las que hablar. Entonces, entre todo, tengo unas cuantas carillas. Imagínense cuando se vivía en la carencia, en la pobreza, los exiliados, la gente que vino en barco en no sé dónde. Imagínense la lista de sucesos dolorosos que tienen. Y nosotros venimos gracias a que ellos se sacrificaron e hicieron todo lo que hicieron. Entonces, de alguna manera estamos enganchados con eso. Entonces, sanar todo es imposible. Tengo que intentar trabajar qué situaciones de mi vida están relacionadas con eso para poder liberarme yo. Y que cada uno trate de liberar un poquito de lo propio. Y así podemos llegar a liberar e iluminar a los ancestros. Muchas veces se le da mucho color espiritual a esto, que evidentemente sí lo tiene, pero en realidad, si ustedes se fijan, es más biología que espiritualidad, ¿eh? Es biología. Yo nazco de una madre y un padre biológico que me transmiten su ADN y en ese ADN está la información para mi vida. Que evidentemente trae incorporadas todas sus experiencias negativas y positivas. No solo lo negativo viene. Lo positivo, los recursos, las cosas en las cuales le fue bien también vienen incorporadas. Es más biología que tanto espiritualidad y... Entonces, cuanto antes lo entendamos, antes vamos a poder nosotros dejar de vivir en automático, porque nuestro inconsciente vive en automático con cosas aprendidas de antes y poder empezar a vivir nosotros. ¿Eso significa que vamos a ser 100% felices? No, va a significar que las cosas que nos pasan en nuestra vida, por lo pronto las vamos a elegir nosotros. No las va a elegir nuestro inconsciente en función de lo que vivieron nuestros antepasados. O sea, un poquito más de libertad. ¿Sí? Bueno. Alguien dice, la inestabilidad laboral, ¿de dónde viene? Es la historia. Pero me sirve la pregunta porque para ver cómo se mira esto, ¿no? Entonces tengo un conflicto. Esta persona, Augusto, tiene inestabilidad laboral. Entonces, evidentemente, yo lo vivo como algo negativo, porque si tengo inestabilidad laboral, supuestamente no tengo dinero, no tengo casa, bla, 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 bla. Pero a la luz del árbol hay que analizarlo como si eso fuera positivo para algo.
para quién o para qué esto puede ser positivo y por qué yo lo estoy viviendo. ¿Se entiende? No como que fuera algo negativo. Saquémosle el positivo y negativo, veámosle como si fuera una situación y veamos el para qué positivo de esa situación. Y Augusto me va a decir, vos sos boluda, la inestabilidad laboral nunca es positiva. Y yo te voy a decir, en realidad, suponete que tu abuelo heredó la empresa familiar del bisabuelo y tuvo que trabajar toda la vida de porquería en la misma empresa donde él nunca quiso trabajar porque como tenía empresa, porque se la dejó el bisabuelo, como él no iba a seguir trabajando en el mismo lugar para siempre. Y para él trabajar en el mismo lugar siempre y ganar todos los meses un sueldo y todo, para él fue su dolor más grande. Y él pensó muchas veces, ojalá no hubiera tenido esta empresa, ojalá no tuviera trabajo, así me agarro la mochila y me voy a vivir el mundo, aprender otras cosas y trabajar de lo que sea. Chao. Y ahí nos damos cuenta que todas las situaciones de vida se pueden ver de distintos lugares. Y esta es la idea, ¿no? Intentar verlo del árbol desde diferente lugar para ver por qué me pasa esto, ¿no? Y cómo esto puede tener que ver con el árbol. No siempre todo tiene que ver con el árbol, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema de abundancia o de carencia económica, el análisis que podemos hacer es, bueno, si trabajara más horas, ¿tendría dinero? Si la respuesta es sí, entonces no es un problema. Es un tema de aptitud o de cantidad de trabajo. El problema se da cuando yo, si trabajo más horas, me entra el dinero, pero se me rompe el calefón, me entra el dinero, pero justo mi hermana me pide porque la bicicleta con la que va a trabajar se la robaron. ¿Se entiende? Pasan cosas que parecería magia que hacen que yo, aunque trabaje más y aunque genere más, no logre estabilizarme económicamente. ¿Sí? Entonces, hay que verlo. Augusto, mamá y papá, ¿cómo andan? ¿Cómo te llevas con mamá y papá? Digo, ya que estás preguntándome. Bueno, lo de los abuelos excluidos ya lo contesté. Buenas noches, dice Maide. De niña viví muchas situaciones de exclusión y etiquetas como por ejemplo, tú no sabes hacer eso no se hace así, etc. Mi hija está pasando por lo mismo desde muy chiquita, ya tiene 14 años y aquí es donde veo que está viviendo lo mismo que yo. ¿Y quién la excluye? ¿Vos sos la que le decís que hace las cosas mal? Maide. O el padre, o en la escuela, o quién. Porque hay que ver quizá la que está repitiendo el patrón, capaz que sos vos, ¿no? En la crianza. O te elegiste justo un marido que es igual justo a tu madre y por lo tanto tu marido le está haciendo lo mismo a tu hija que... Porque acá después entra a enredar. Yo intento hacerlo un poco más light, pero nosotros terminamos como cuando conocemos nuestra pareja y tenemos hijos, lo hacemos generalmente desde un lugar no sano. ¿Por qué? Porque no tuvimos tiempo de darnos cuenta de lo que nos estaba pasando, de cuestionarnos el mundo, la vida y no sé qué, porque estamos con esto de que queremos comprar la casa, el auto, el perro y no sé cuánta cosa más. Entonces terminamos casados, teniendo hijos sin sanar. Por lo tanto, proyectamos en nuestra pareja todos los no sanados de nuestros padres y en nuestros hijos también. Por lo tanto, somos seres heridos educando personas heridas a la larga. Nosotros tendríamos que ser padres con 50 años ya, pero ya veo que es imposible porque biológicamente es imposible, entonces esto sigue de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? La pareja que elijo tiene mucho que ver con lo no sanado de mis padres. Pueden ser lo opuesto, pero a la larga generalmente hay cosas que son parecidas. ¿Sí? Bien. A ver, Vivi, mi hermano tiene el primer nombre de mi papá, sí. El segundo nombre no. Él odia ese nombre y no le gusta que le digan así. Hoy en día tiene muchos conflictos con sus parejas, al igual que tenía mi papá. ¿Se soluciona algo si él se manda a quitar el nombre? No, Vivi. No soluciona nada si se manda a quitar el nombre. Yo ya te dije la solución. La solución pasa por llorar. ¿Eso qué significa? La solución pasa por trabajarme a mí, trabajar mi interior y en algún lugar decir, tengo esto, esto y esto de mi padre, repetí esto, esto y esto, compenso esto, esto y esto. Me pusieron el nombre para que fuera él. Ustedes se preguntaron cuando le ponemos a un hijo un nombre repetido, ¿qué corno queremos hacer? Porque es como que no nos pensamos, No, tengo un bebé divino, nuevo, ¿no? Porque viene el nuevo paquete, porque va a ser un ser único, espiritual, y va a ser esto, y todas esas cosas que le ponemos, que también le hacen daño, pero bueno, eso es para otra charla. Va a ser único, espiritual, divino, no sé qué. No,
mismo nombre, que el abuelo de un lado y que el padre acá. ¿En qué momento va a ser único, espiritual y no sé qué? Si yo le estoy diciendo tenés que ser tal persona. No, porque papá se murió, entonces yo le pongo a mi hijo el nombre de mi padre para que sea mi padre en algún lugar, porque tengo un vacío de padre, porque mi padre me faltó y a nivel emocional queremos que el niño traiga la alegría al lugar. O sea, todo lo que falta queremos que el niño lo traiga. Entonces es como una piedra enorme que le decimos, niño, tomá, haz lo que puedas con eso y después no. O sea, ya cuando le ponen el nombre, ya la intención de tus padres es que ese niño represente o sea el padre. Y él lo está haciendo de fantástica manera. Él tiene que trabajarlo, él tiene que darse cuenta, él tiene que ir a consulta y él tiene que en algún lugar decir, de esto ya no quiero más, basta. Y entre todo eso llorar un rato. No, pero sí. La sanación pasa por tomar conciencia y para eso tengo que entender por qué o para qué estoy haciendo las cosas. Y los hacemos por amor incondicional, o sea, que es más difícil de entender. Pero todo esto de que repetimos, compensamos, bla, 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 lo hacemos por amor incondicional a nuestro clan, a nuestro árbol genealógico. Entonces, tu hermano lo que hace es amar incondicionalmente a su padre y a su madre y por lo tanto cumple el mandato, es igual al padre, que es mucho más profundo de ver, donde se lo diga te va a decir nada, que no tenés ni idea, hay que trabajarlo, ¿no? Vale, me pregunta, ¿tu respuesta en Instagram qué significa? Y depende de cuál. A veces cuando pongo es como que no, o es muy largo para explicar, o no lograron entender lo que les quise decir, o no sé. Muchas veces, ¿qué me pasa en Instagram? Que hago un video que digo esto y me dicen, ay, ¿y si se llama igual que el padre? Pero está en el video, lo acabo de decir. Entonces, a veces la información, no es que la gente sea boba y no quiera entender, ¿eh? A veces la información es tan, que es como que no entra, no la logran entender, no logran incorporarlo. Entonces vuelven a preguntar lo que ya está escrito o lo que ya dice. Pero no es porque no lo entiendan, porque no quieran, es porque realmente su inconsciente no logra captarlo. Entonces a veces no pongo nada por la duda. O porque no entiendo, pero cuando no entiendo generalmente escribo, no entendí. Valeria me dice, hola, me cuesta mucho conseguir empleo y tengo 29 años. Mi papá fue ausente en gran parte de mi niñez y adolescencia. Recién ahora considero que eso puede tener que ver con mis dificultades, por supuesto. Me dicen que es por vagancia, pero yo sé que no es así. Valeria, contame un poquito, ¿y qué concepto tenés de tu padre? Sí tiene que ver con eso, pero sería bueno que lo analizaras en consulta con alguien, ¿no? Y trabajarlo a profundidad. A ver si estás más abajo. Pero puedo inventar si querés. Porque para inventar como que... Supongamos que Valeria tiene problemas para conseguir empleo. Capaz que Augusto, si seguís conectado, capaz que te sirve el ejemplo. Y el padre fue ausente en gran parte de su niñez. Por lo tanto, me imagino, capaz que no, que en esa casa era tu padre que no sirve para nada, que se fue, no ves que no te quiere, al fin y al cabo, si te quisiera, estaría acá, porque bueno, que al fin y al cabo, ¿para qué tuvo hijos? Y en resumen, se habla bastante mal del padre. ¿Sí? O nosotros también hablamos mal de nuestro padre, o en algún lugar hacemos un pacto con mamá inconsciente para hablar mal de papá. Porque generalmente generamos alianzas y nos aliamos con el que se queda, ¿no? O intentamos aliarnos con el que se queda a nivel consciente. El tema es que a nivel inconsciente y biológico somos mitad mamá y mitad papá. La mitad que soy de mamá, estoy con mamá acá, entonces, fantástico, pero la mitad que soy de papá no se me puede notar, porque yo no puedo amar a papá, porque papá me dejó y me abandonó y es un hijo de su madre, bla, 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 bla. Por lo tanto, a nivel comportamental me convierto en papá. Soy todo lo que dicen que papá es. Y esta es la causa del 80% de las adicciones. El padre excluido y hay una palabra específica para no decir una mala palabra, pero el padre porquería, ¿no? Entonces el padre no sirve para nada, o la madre, vamos a hacerlo, no sirve para nada, se habla mal de un padre y el hijo a nivel inconsciente termina convertido en ese padre. Igual.
Entonces, sí hay que, y sí es por amor incondicional. Porque si yo no tuviera mamá y a papá adentro, yo no estoy vivo. Entonces, para estar vivo necesito a mamá y a papá, hay una mamá presente, hay un papá que es una porquería, y yo estoy vivo con mamá, pero a nivel inconsciente necesito estar con papá. Por lo tanto, me convierto en tan porquería como él. Espero que te haya servido, Valeria. Y a Augusto que también estaba preguntando por el tema laboral. ¿Sí? Aparte, papá, la figura paterna tiene que ver con proyectos, con salir adelante, con el empuje, con la fuerza. Te dicen vagancia, es porque no tenés tomado tu padre, bla. Hay que hacer un trabajo con esto de dónde vengo, de papá y mamá, y hay que trabajarlo. Y también llorar, que es parte. Bueno, Ana me hace una pregunta. Para que me puso alguien, mi padre biológico lo dejé de ver a los 5. Mi papá adoptivo, se me va el coso. Mi papá adoptivo pasaba mucho tiempo trabajando afuera, proveedor pero ausente. Yo siempre conseguí trabajo muy sacrificado y mal remunerado. Sí, bien. Estaría bueno que lo trabajaras. Va a tener que ver quizá más con tu papá biológico que con el adoptivo, pero sí. Bien. Entonces, verifica. El trabajo con papá y mamá, que no es la charla de hoy, que es la charla para otro día. Tenemos un taller sanando el vínculo con mamá y papá, si lo quieren. Es un taller pago, pero no es muy caro, que habla de todo esto, de en qué lugar me paro con respecto a mamá y papá y cómo eso afecta a mi vida. ¿Sí? Es un trabajo. Yo soy adoptada, 4 tuve que sanar. ¿Sí? Entonces, es un trabajo más duro, pero es un trabajo necesario y es un trabajo para toda la vida. O sea, el que venga y le dice, ay, no, yo con mamá ya resolví todo, olvídense, eso no existe. Siempre hay cosas para trabajar y siempre hay heridas que se vuelven a abrir. Entonces, damos unos pasos para adelante, medio para atrás, 3 para adelante. El trabajo con los padres es para siempre. Bien, dice una chica de 15 años que está presentando síntomas de depresión. Aún no sabe que su padre es de crianza. Dios, voy a matar gente. ¿En qué momento de su vida se debe enterar? Ya se debería haber enterado, te cuento. Ahora a los 15 no sé si es el momento. Si se le constela su vínculo con papá y mamá y aún ella no lo sabe, ¿le ayudaría? Si se hace la constelación, va a saltar ahí y va a ser un penal. Ana. Pero, a ver. ¿En qué momento consideramos que una persona no puede tener derecho a saber de dónde miércoles salió? Discúlpenme porque realmente me molesta este tema porque evidentemente me pega, ¿no? Entonces, yo nací de esta mamá y de este papá. Punto. Por lo tanto, a mí me tienen que decir de dónde salí. Pero hay gente que tiene 45 años, todo el mundo sabe que es adoptado o que el padre es de crianza, como decís vos, si no es el padre biológico, todos saben y él no. Entonces, toda la gente cuando lo ve de frente le miente en la cara, porque sabe algo que él no sabe. No puedo creer cómo pueden sostener esas situaciones. La verdad, ese tipo de situaciones realmente me molestan. Entonces, la realidad es una sola. La realidad es esa, evidentemente presenta depresión, por supuesto, porque en el fondo yo te cuento que ella lo sabe. A mí nunca me dijeron que yo era adoptada. Pero el que es, lo sabe. Sabe que hay algo mal, sabe que hay algo que no está bien. ¿Sí? Entonces, sería conveniente que de alguna manera lo trabajaran. No sé si los 15 años es la mejor edad para incorporar información. ¿Por qué? Porque tendría que haber sido de chica, como algo lo más natural, porque la realidad es que es lo más natural, y si no, más grande, pero tendrías que hacerlo quizá, evidentemente con un terapeuta, que trabaje con un terapeuta. Si ella va a constelar sola, eso puede saltar solo, y ahí sí va a ser un penal, ¿eh? Va a ser un penal porque va a sentir que la traicionaron, que le mintieron toda la vida, que la consideran como, y ahora hablo por mí, ¿no? Pero es como que te consideran que no estás capacitada para sostener la verdad. Como que entonces la tratan de poca cosa y bueno, tiene depresión. Hay que trabajarlo eso. Debe haber otro montón de cosas más, evidentemente. Maide, ¿qué me estás contestando? Porque ya no tengo ni idea. Buenas noches, de niña de situaciones, de la etiqueta, la misma familia. O sea que tu madre está haciendo lo mismo que hizo contigo, la misma familia. Cuando ella intenta hacer algo, siempre sale algún familiar mío y hace algún comentario así, como que para
¿Qué va a practicar ella eso si no sabe? Y vos no le saltás a la yugular, Maide. Me parece que es momento ahí sí de cortar con cosas que hacen daño, ¿no? Yo no tengo por qué relacionarme con todo el mundo. La madre sos tú. Si la madre sos tú elegís y tú decidís. Bueno, Sandra pregunta. Por parte de la familia materna y paterna, todas las mujeres estamos sin pareja, primas. Hemos tenido matrimonios e hijos, pero por alguna razón quedamos solas, también tías maternas. Bien, hay que ver lo positivo de estar solo. Aquí en estar acompañado fue muy doloroso o fue obligado, matrimonios por conveniencia, se me ocurren, cosas que hayan sido obligadas o económicamente no hayan tenido otra que quedarse con y que hayan sufrido violencia o hayan sufrido. Y ahí ustedes son las felices porque ustedes están solas, a la luz de esto que te estoy diciendo. Hay que trabajarlo, hay que venir a trabajar. Dice Nora, ¿cómo puedo interpretar desde el transgeneracional la muerte de mi primo de 39 años? En el mismo día de cumpleaños de mi abuelo, en el mismo día el abuelo cumplía 90 y el primo moría de 39 años. ¿Se le considera también heredero universal? No, habría que ver. O sea que el abuelo estaba vivo. O sea, tu primo falleció el día del cumpleaños del abuelo. Habría que ver si no hay ningún otro descendiente que venga después, que nazca en el cumpleaños del abuelo. Va a pasar algo más, me parece. Habría que ver los dobles hacia abajo del abuelo. ¿Se entiende? Ese hombre sí se murió en esa fecha, pero esa fecha no solo es un cumpleaños del abuelo, va a tener que ser fecha para algo más. Acuérdate que faltan, que la gente sigue naciendo, ¿no? Después vienen los nietos, después vienen... ¿sí? Dice Valeria, con respecto al padre, me imagino. Yo lo idealicé, en realidad siempre lo vi como un gran padre, pero sí, todos hablamos mal de él. Bien, habría que trabajarlo. Es una hipótesis así al voleo desde un internet. Sí, el abuelo vive y el primo muere. Ah, bueno, si el primo lo conoce al abuelo, de alguna manera sí es heredero universal y habría que entender qué parte del primo. Recuerden que esto del heredero universal, les voy a contar un poquito lo que es para los que no saben. Heredero universal se configura cuando alguien fallece en la fecha de cumpleaños de otra persona, ¿sí? Y a nivel de inconsciente familiar es como que hay cosas que pueden pasar a la otra persona. Es como que, por ejemplo, a mí me hubiera encantado ser pintora y no me da la vida para hacer, entonces fallezco en la fecha de cumpleaños de mi hijo y mi hijo un día se le ocurre que quiere pintar y cree que es de él y cree que es su pasión y todo eso, pero en realidad tiene más que ver con esto no realizado mío. Entonces habría que ver qué puede haber sido y no creo que sea, generalmente lo que nosotros creemos es que, ay, ¿y qué me dejó para hacer? ¿Y qué deseo era el que tenía? Es mucho más inconsciente y no es de la persona no elige morirse ese día, sino que es más una información de clan, ¿sí? Y habría que analizar, a ver, ¿cómo se trabaja eso? Viene la persona a consulta, que es heredero universal, y me dice, me pasa tal cosa, no puedo continuar con esto, no consigo trabajo, no esto, no lo otro. Y ahí vemos que viene del abuelo que se falleció en la fecha de cumpleaños. Pero habría que ver, habría que analizar el caso entero. Como en la etapa del abuelo, no sé si se llevaba bien, pero no, hay algo más ahí. Hay algo más, habría que analizarlo, hay que abrirlo un poco más. Seguramente hay más cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, resumiendo, porque que no resumí, dice alguien, hola, buenas, cambié mi nombre hace años cuando murió mi marido y ahora me va muy bien. Mira qué bueno, alguien cambió el nombre y le funcionó. Bien. Lo que pasa es que el cambio de nombre también viene con un cambio de conciencia. Vos no cambias el nombre porque decís, ay, no, tú cambio mi nombre porque no me gusta. Cambias el nombre porque sabes lo que acarrea, la carga que trae. Entonces también al cambiar el nombre es como un acto simbólico de devolución. Esto yo no lo quiero más para mí o para mi vida. Sí, te puede funcionar, me parece bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Ana. Cuando alguien se autoexcluye de la familia y se cambia el apellido, no lo acepta, ¿qué pudo haber pasado atrás? Generalmente, esto de los autoexcluidos
siempre al principio fueron excluidos de alguna manera. Por ejemplo, nacieron y era el segundo hermano y él se sintió excluido porque había un primer hermano. No, recuerden que las cosas que pasan o que yo siento que pasan no siempre pasan, yo las siento así. Entonces, generalmente cuando alguien se autoexcluye es porque ya se sintió excluido o que su manera de pensar no es la misma que la familia o que hay que trabajarlo. ¿Qué pudo haber pasado atrás? No tengo ni idea, no hay que ver cada caso, cada árbol. Hay que ver cada caso. En lealtad con quién está, puede estar en lealtad con otra persona que se excluyó. Por ejemplo, puede ser alguien que es gay, que esté en lealtad con otra persona que sea gay y que se excluya porque el otro fue maltratado con él. ¿Sí? Hay que ver cada caso. Generalmente en esto no hay reglas matemáticas generales, ¿no? Mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y todas separadas de sus parejas o de varias parejas. Quiero trabajar para cortar con esto. Primero ver si vos también te separas de las parejas. Porque capaz que a vos no te pasa al revés y compensás. Hay que ver en qué momento es algo conflictivo para mí. Si vos ves que te pasa, habría que entender el para qué positivo. Yo sé que para vos parece que es negativo estar separado, pero capaz que para la abuela fue lo mejor que le pasó en la vida, al fin se separó y la bisabuela la obligaron a estar toda la vida con un hombre y soñó toda la vida separarse o que él se muriera. Vos tenés la suerte de que te estás separada. Hay que entenderlo a la luz de en qué momento eso sería positivo. ¿Dónde está el dolor? Hay que buscar el dolor en el árbol, en el clan. ¿Sí? A ver si hay alguna otra preguntita más acá en el Instagram. Me gusta bastante moverlo esto. Yo nací el mismo día de mi tía materna y paterna, ¿sí? Hay que ver qué cosas podés llegar a estar repitiendo, compensando de ellas, y si te molestan, devolverlas, hacer algún acto simbólico, alguna desvinculación para no seguir haciendo cosas que no sean tuyas. Dice alguien: hola, pasé por abuso sexual de mi papá biológico, mis hermanos deben saberlo. Bueno, ¿a vos qué te parece? Primero, porque es algo que te pasó. Mi pregunta sería: ¿por qué no lo contás? ¿Te da vergüenza? Bien. Y recordad que lo que no se trabaja, no se dice, es un tabú, es un secreto, tiene la tendencia inconsciente a repetirse en las siguientes generaciones. Por lo tanto, tus hijos o sus hijos van a ser o abusadores o abusados. Esto no es una regla matemática, puede pasar. ¿Cómo puede no pasar? Recordad que abuso no hay solamente sexual, hay un montón de tipos de abusos. Entonces, la realidad es esa. Hay una persona que no asumió la responsabilidad de un hecho, que sería tu padre, que estaría bueno que asumiera su responsabilidad y que vos pudieras pararte en el lugar que te corresponde. También, si me preguntas un poquito más, desde las constelaciones familiares, esto tiene otras dinámicas abajo, que harían que él no fuera tan ogro, peludo, malo, terrible, pero son dinámicas. Eso no exime la responsabilidad de la persona. Él, como adulto responsable, tiene que hacerse cargo de lo que pasó. Si vos lo trabajas en constelaciones familiares, pueden haber otras dinámicas que hayan facilitado esto. ¿Sí? Pero son dos aspectos distintos del mismo tema. La persona adulta que comete un abuso tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Te la estás comiendo vos la responsabilidad de él. Por no generarles un dolor a tus hermanos, a tu madre, no sé. Pero me parece que totalmente fuera de lugar. Porque vos no sos la grande, el grande es él y él tiene que velar por tu vida, no vos por la vida de él. Y cuando quieras lo trabajamos porque es un tema, a ver, los temas que sean así duros, fuertes, importantes, que, por ejemplo, suicidios, abusos, asesinatos, robos, no sé, cosas que sean realmente dolorosas, trabajenlo, denle un ratito, vayan a terapia, vayan a consulta. Acá tenemos bastantes terapeutas que trabajan conmigo en árbol genealógico, que son todos muy buenos. También tenemos cursos, talleres, formaciones que también se trabaja. Inténtenlo, y si no les gusta acá, no hay problema, vayan con otros terapeutas, pero denle tiempo a su parte interna y a sus heridas emocionales, ¿sí? Denle un lugar.
un espacio porque sí es importante y sí pasa de generación en generación. Bien. Dice Viviana, ¿qué pasa cuando nace un hijo no buscado? Después de 2 hermanos, el padre no lo quiere tener y la madre lo tiene igual. Ese hijo sufre y siente distinto a los hermanos. Ese hijo que tiene que sanar. Y sí, el hijo tiene que sanar. Tiene adicciones como algún abuelo y le gustan las armas como otro abuelo que estuvo en la guerra. Sí, hoy. Está buscando su lugar porque no es querido. Entonces toma los lugares de cuando se quiso gente porque se la quiso. Entonces toma el lugar de un abuelo en algunas cosas, del otro abuelo en otras, pero en realidad lo primero que tiene que trabajar es que fue un hijo no deseado y que no lo querían. A ver, el 80%, bueno, ahí estoy exagerando, pero capaz que el 50% de la población es no deseado y no nos morimos. Sí tenemos adentro como una sensación de que nadie nos quiere, porque realmente cuando fuimos concebidos nadie nos quería, es la realidad. Por eso les digo, la realidad generalmente lo que hace es iluminar. Tenemos que estar fuertes por dentro para sostener a veces cosas, que vengan y te digan, no, en realidad viniste de rebote porque nosotros no te queríamos y la verdad que pensamos 5 veces en abortarte y capaz que no es la mejor conversación, pero es la realidad. Y yo con mi realidad, de mi nacimiento, de mi concepción, tengo que poder. Tengo que lograr generar recursos y poder. Entonces, cuando no contamos, generamos esto, que a la gente le pasan cosas y no sabe por qué le pasan cosas, porque en realidad parece que fue el bebé más deseado del mundo. Sí, tiene que trabajarlo, ¿no? El tema es que cuando hay una adicción y la adicción ya es química, ya entran otras cosas a correr, ¿no? Porque la parte química hay que sanarla desde otro lugar. Sí. Dice Victoria, mi sobrino nació el mismo día que mi papá, que falleció al año y meses de él. ¿Cómo puedo ayudarlo que pueda vivir su propia vida gracias desde Argentina? Y depende de la edad que tenga. Si es todavía menor, la mamá puede venir a la consulta o vos podés trabajar alguna cosa. Si es adulto, lo tiene que trabajar ella. Tirar algún libro, tirar algún video, tirar alguna no sé qué y nada. En realidad todos deberíamos de poder con el destino que nos toca. A veces son más duros y a veces son menos duros, pero cuando creemos que la persona no va a poder, también le estamos haciendo un daño. ¿Sí? Entonces, según la edad, habría que ver cómo trabajar. A ver, más arriba. Que dice, mi hermana nació el 25 de abril y murió el 25 de septiembre, un día antes del cumpleaños de mi madre. ¿Sí? ¿Está bien? Nació el 25, pero no, lo de los 25 no tendría nada que ver, a no ser que tuviera que ver el 25 en algún momento, para ustedes, para tu clan. Habría que tener un poco de historia de clan para ver. Bueno, no hay más preguntas, parece. Entonces, gracias por acompañarme hoy. La idea es hacer una charla una vez a la semana sobre algo. Mañana doy otra charla más porque en realidad me pidió una chica argentina, creo, para dar un Zoom, un vivo, y vamos a hablar no sé de qué cosa, pero mañana voy a hablar un rato más. Si tienen ganas, están aburridas, pueden unirse, va a ser por Instagram solo. Y voy a intentar dar una vez cada tanto. Lo que pueden hacer es mandarme quizá temas o lo que quieran por Instagram para iluminarme, a ver si puedo hablar de eso. Y bueno, el objetivo también es dar a conocer las actividades que tenemos acá en el centro, que ahora en enero empezamos el curso de árbol genealógico y que bueno, que se animen a hacer alguna cosita para trabajar sus temas o a leerse algún librito o a mirar algún video y lograr incorporar esto en sus familias. El objetivo de estas charlas gratis también es que todo esto llegue a más gente, de que no todos tengan que pagar por esta información, porque es una información que yo considero básica para sobrevivir y para que en algún momento podamos dejar de ser tan duales de esto malo bueno y poder de alguna manera sumar, ¿no? Sumar en las familias y sumar desde un lugar un poquito más sano. Entonces, los invito a hurgar en sus familias sin juicio de valor
y entendiendo que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y pudiendo incorporar y tomar lo más que puedan para poder darle a sus hijos toda la información que ellos van a necesitar para hacernos sus propias cosas. Así que les mando un abrazo, un beso, feliz año, si no los veo y no los veo más, si los veo mañana, que mañana tengo que charlar de vuelta. Y nos vemos entonces el año que viene. Les mando un beso. A ver, esto cómo se cierra. Voy a cerrar acá. Chau, chau.